El Evangelio de este día nos invita a meditar sobre dos cuestiones muy importantes: la cuestión de la humildad y la cuestión de la unidad. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? En primer lugar, presenta a los apóstoles discutiendo sobre quién es el más grande, y Jesús les hace descubrir, les enseña que el más grande es aquel a quien recibe a los niños en su nombre. Dice: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. El misterio de la humildad pasa entonces por hacerse pequeños, no por el simple hecho de hacerse pequeños, sino para tener la capacidad de recibir a los pequeños y, recibiéndolos a ellos, recibir a Dios mismo. ¿Qué nos dice entonces esto? En primer lugar, nos enseña que en este gran misterio del ser humildes, no es posible serlo si no es con la gracia de Dios. La humildad viene, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de un término que es humus, que literalmente significa tierra. La humildad es la virtud por la cual el hombre tiene la capacidad de hacerse tierra. Y frecuentemente puede entenderse esto como el hacerse nada, como el hacerse polvo, como el hacerse tan pequeño para que otro te pise. Y estas son concepciones equivocadas de la humildad. La humildad, el hacerse tierra, es en realidad el hacerse pequeño, el hacerse fecundo para poder dar vida. La tierra, que aparentemente lo es nada, si miramos correctamente, podemos decir que sin ella seríamos de algún modo nada, porque todo cuanto nos alimenta y todo por lo cual nosotros podemos estar vivos, hablando naturalmente, viene de los frutos de la tierra. De este modo, trasladándolo a la virtud de la humildad, podemos decir también que sin la humildad, ¿qué podríamos ser? Sin la humildad, sin esta virtud que nos hace ser pequeños para reconocer la grandeza de Dios y para reconocer lo que Él deposita en nosotros y lo que quiere darnos, y para reconocer que somos sus instrumentos, sin esta virtud lo único que seríamos es unos soberbios, unos egoístas, gente egocéntrica, que no desea el bien, que no se preocupa por los demás y por ende que no dará los frutos que el Señor quiere que demos. No seríamos una buena tierra. Qué gran misterio el de la humildad, y por eso podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderamente humus, verdaderamente tierra, que Él nos ayude a tener la empatía para poder recibir y dialogar con todos aquellos que se acercan a nuestra vida, sea un niño, sea un anciano necesitado de escucha, sea un adulto con sus problemas de familia, sea un adolescente con sus dudas. Que el Señor nos dé la gracia para recibirlo, para escucharlo, para aprender de Él, para aconsejarlo, y que en este recibimiento y en este diálogo experimentemos el ser instrumentos de Dios y también la llegada y el paso de Dios mismo por nuestras vidas. Y entonces allí, cuando somos pequeños, descubrimos que nuestro corazón se engrandece no por lo virtuoso que podamos ser, sino porque Dios lo visita. Y no hay cosa que engrandezca más al corazón que la visita de Dios a cada uno de nosotros. Por otro lado, como decimos,
encontramos el misterio de la unidad. Dice el Evangelio que Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Y Jesús respondió: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Es interesante descubrir esto porque vivimos en general tiempos de polarización. En nuestro corazón, en nuestro mundo, en nuestras sociedades, parece que no hay un punto de unidad y sí muchos puntos de desunión. Como se ha perdido a Dios, se ha perdido la referencia universal en la que todos podíamos reunirnos y congregarnos, y entonces lo que queda es la división. ¿Qué hacer entonces ante esta creciente división a la que asistimos? Jesús nos lo enseña. Hay tantos que aún sin conocer plenamente a Jesús hacen el bien. Busquemos con ellos la unidad. Hay tantos inclusive que sin creer en Jesús como creemos nosotros, hacen el bien. Viven de un modo u otro la ley que está inscrita en sus corazones. Acerquémonos a ellos. No impidamos el bien que los otros pueden hacer. Llámese un profesor, llámese un joven, llámese una persona de buena voluntad. Al contrario, Jesús nos enseña que cuando, habiendo aprendido el don de la humildad, nos atrevemos a tender las manos, a estrechar esfuerzos, no solo vamos a crecer porque de la unión nace la fuerza, sino que también con nuestro testimonio de apertura tendremos la capacidad de darle testimonio de Cristo a aquellos que todavía no creen plenamente. Que el Señor nos ayude entonces para ser humildes y para buscar sobre todo la unidad en nuestra familia, en nuestras comunidades, que frente al enojo, al insulto, al desprecio, a la ironía, no respondamos de la misma forma, sino que cuando estas circunstancias se den en nuestros distintos ámbitos, siempre sepamos responder de un modo sano, de un modo coherente con nuestra fe y siempre tendiendo hacia la unidad desde la humildad.